Buenas. En este video nos convoca un tema interesante para aquellos que estamos estudiando programación web o desarrollo web, ¿sí? ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas aplicaciones o sitios web son más fáciles de usar que otros? Son como disparadores, ¿verdad? ¿Qué creen que hace que una experiencia digital sea atractiva? Justamente la transformación digital atraviesa todas las profesiones, al mismo tiempo que se vuelve imprescindible para las empresas, para las pymes, para los emprendimientos. De hecho, continuamente estamos utilizando interfaces digitales en la vida cotidiana y la experiencia de usuario, o sea, lo que se vive cuando se navega en esas interfaces, es primordial. Otro disparador que también nos acerca más al tema que nos convoca hoy pueden ser: ¿han tenido alguna experiencia en la que se sintieron frustrados o confundidos al usar una aplicación o sitio web? ¿Sabían que el diseño de experiencia de usuario UX y el diseño de interfaz de usuario UI son fundamentales en la creación de productos digitales exitosos? Bien, entonces presentamos el tema y el tema es diseño UX y UI. Vamos a ver, digamos, de qué se trata, las diferencias que hay entre uno y el otro. En cuanto a la experiencia de usuario, vamos a acercarnos a una definición. Se centra justamente en cómo los usuarios experimentan un producto o servicio y cómo se sienten al interactuar con él. Quienes se encargan de este trabajo justamente es el diseñador UX, que tiene como objetivo que el usuario tenga una experiencia positiva a la hora de conseguir lo que necesita cuando visita un sitio web. Entonces, trata de, digamos, el analista de prever cuáles son esos conflictos que puede encontrarse el usuario cuando está navegando en un sitio web. Acá les dejo la definición en lo que es las normas ISO, digamos, que dice que la experiencia de usuario es el resultado de las percepciones y respuestas de una persona por el uso y uso anticipado de un producto, sistema o servicio. De a poquito nos vamos a centrar en qué se trata esto. Entonces, quienes se encargan de este trabajo, es el diseñador UX, tiene como objetivo que el usuario tenga una experiencia positiva, como dijimos recién, a la hora de visitar un sitio. Entonces, por ejemplo, cuando un usuario va a una tienda online de ropa para comprar una remera, por ejemplo, pero no consigue porque se ha, digamos, perdido en la navegación. Entonces es una experiencia negativa. ¿Y qué va a pasar con ese usuario? Es que va a dejar la página sin comprar, ¿no? Porque la navegación ha tenido, digamos, X problemas. Entonces, podemos mencionar cuál es la importancia de la UX. Entonces, es relevante en el diseño y una buena experiencia de usuario puede aumentar la satisfacción del usuario, la retención y el éxito de un producto. Por eso, la importancia del rol del diseñador UX. Bien, ahora vamos a hablar de los factores clave para una buena experiencia de usuario. Uno es la utilidad. Precisamente todo el contenido de la web debe tener alguna utilidad para el usuario. La web debe inspirar confianza para que su experiencia sea positiva. También tiene que haber una facilidad de búsqueda, que lo que el usuario desea encontrar, que sea fácil de encontrar lo que el usuario busca en la web y que además lo encuentre rápido. Otros factores es la seguridad, especialmente en aquellos sitios donde se intercambian datos personales o información confidencial. También la información de
de la web o de los productos deben tener un valor que no sea solo monetario. También debe inspirar un deseo, ¿no? Que aquí es donde el diseño juega un papel importante, ¿no? Es decir, que el usuario pueda sentir deseo por lo que la web ofrece. Otro factor es la usabilidad, es decir, que sea fácil de uso. Ahora, antes de ir al proceso UX, quería mencionar algunas características importantes, repasarlas, ¿sí? Que es importante, o sea, cuáles son los pasos importantes para el proceso UX. Entonces, son todos aquellos pasos que realiza un usuario para ejecutar una tarea. Por ejemplo, la compra de un producto. Entonces, ¿cómo organizar, digamos, básicamente todo lo que se busca, en este caso todos los productos? Eso es lo que se tiene en cuenta en el diseño UX. Por ejemplo, una forma de organizar los productos sería por categoría. Otra cosa que se investiga es lo que hace el usuario, ¿no? Con la idea de alinear las necesidades del usuario con la del producto para que hagan match. Se investiga también desde que el usuario llega hasta que se convierte en cliente, ¿no? Y ahí es donde se analizan los puntos de dolor. Así lo llamamos cuando analizamos el por qué ese usuario no llegó a ser cliente. Otra cuestión, digamos, como ejemplificar, digamos, qué decide el análisis UX. Por ejemplo, si tenemos en una aplicación un botón que está a la izquierda, entonces hay una razón y nace del diseño UX que ese botón esté a la izquierda y no a la derecha, por ejemplo. También que en un proceso de compra el usuario haga 2 clics en vez de 5. Bueno, todo eso lo analiza el proceso UX. Si bien no vamos a entrar en detalle con lo que es todo el gráfico que ven a continuación, o sea que es una especie de ruta de cuáles serían todos los pasos, preferí ejemplificarlo a fin de que se entienda y bueno, ya tendrán oportunidad de profundizar en este tema. Si bien voy a continuar ejemplificando, por ejemplo, las dos diapos siguientes, que es el diagrama de flujo y el user flow, más que nada para que quede claro cuál es el proceso, cuál es la tarea de un diseñador UX y a qué se dedica en lo concreto. Antes del diagrama de flujo, digamos, por ejemplo, como hay unos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, yo me propongo ciertos objetivos. Entonces, lo que vamos a ver de los objetivos, cómo, digamos, pasan o cuáles son las herramientas que analizan, que logran esos objetivos. En este caso, por ejemplo, el objetivo de dar a conocer sus productos, los componentes de la aplicación va a ser el menú. El objetivo de aumentar la presencia en línea se va a lograr a través de los componentes de la activación de las redes sociales. Por ejemplo, el objetivo de hacer pedidos online lo vamos a lograr en la app con una sección de pedidos, de envíos a domicilio, etcétera, etcétera. Bien, en este ejemplo lo que vamos a ver es un diagrama de un user flow que va desde que el usuario llega a la página hasta que realiza su pedido, ¿sí? Este tipo, digamos, de diagramas, tanto el anterior como este, nos sirve para pensar la lógica y todo el recorrido que va a hacer el usuario. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el diseño UI, que es el diseño de interfaz de usuarios.
Y en este caso se trata de la capa visual que tiene un sitio web o la herramienta por la que navega un usuario. Es la parte gráfica y que es lo primero que visualiza un usuario cuando entra a la web. Por lo que si es atractiva, intuitiva y clara a simple vista, va a decidir seguir navegando por el mismo sitio. Entonces, el UI se enfoca en la capa de estilos visuales que va por encima de la estructura de contenido, ¿sí? Y como decíamos recién, tiene que, como objetivo el diseñador, hacer agradable a la vista del usuario un sitio web, una app, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo va a lograr? Y a través de una buena combinación de colores, la selección de imágenes atractivas y con calidad, tipografías que sean legibles, etc. Bueno, ampliando un poquito más, podemos decir que el rol del diseñador UI consiste en la constitución de modelos más o menos representativos y o interactivos que representen justamente las ideas del diseñador UX. También, a ver, otro ejemplo, digamos, quizás es como que el diseñador UX es como, se lo compara como el backend, ¿sí? Y el diseñador UI como el front-end, ¿sí? Entonces, creo que es un ejemplo válido para este caso. ¿Cuál es la importancia del diseño UI? Bueno, como dijimos recién, es un poco redundante capaz, pero bueno, es como querer ejemplificar de la mejor manera este concepto, ¿no? Que se refiere al diseño de la interfaz de usuario. Entonces, es la experiencia estética que resulta de ella. Y el diseñador, bueno, el rol del diseñador UI, como ampliando un poquito más, ¿no es cierto? Por ejemplo, está enfocado en los aspectos gráficos y visuales de la interfaz. Entonces, los elementos perceptibles por el usuario, por ejemplo, el color, tamaño de un botón para que sea visible, para que llame la atención y para que den ganas de hacer clic. O también la tipografía de los textos que se muestran en la pantalla. Algunos de los elementos más importantes de la UI es el propósito del sitio, que tiene que quedar claro, ¿no? ¿Cuál es la función que permite realizar este sitio? Que haya una ayuda al usuario, ¿no? El sistema de navegación tiene que estar a la vista y también debe incluir un sistema de búsqueda adicional. Es lo recomendable. Bien. Otro de los elementos importantes es mostrar el contenido, ¿no? Que debe estar explicado de manera clara y con elementos de texto que ayuden a su lectura. Por ejemplo, los títulos en negrita, etc. También que sea un diseño gráfico funcional, ¿no? Que deben ir dirigidos a ayudar al usuario a encontrar lo que quiere, que no sea solo algo, un simple adorno. Bueno, lo que podemos decir para acercarnos un poquito más a cuál es la tarea, ¿no? Cuál sería el inicio del trabajo de un diseñador UI, es justamente el mood board o línea gráfica, que es un mapa de inspiración. Es un documento, un tablero, donde nosotros pondremos todas las referencias visuales que se usan como una inspiración para un diseño. No hay ninguna regla para hacerlo, ¿sí? Pero bueno, es lo que mencionábamos antes. Los estilos de fuente, colores de fondo, la forma, etc. Acá tenemos, digamos, una representación visual. La diferencia entre UX y UI, ¿sí? Un poco en base a lo que charlamos, queda así representado. Acá también les dejo dos ejemplos de sitios, ¿no? Que tiene el diseño, digamos, como son empresas, tanto Iberdrola como IKEA, donde el diseño UX UI es un pilar fundamental de la organización. Esto no siempre ha sido así. Generalmente los departamentos de diseño
han ido evolucionando a través del tiempo, ¿sí? En sus inicios las áreas de diseño se encargaban quizás de aplicar solo la estética a los productos o a los servicios, ¿sí? Después, más adelante, empezaron como a diseñar productos y servicios a la medida del usuario. Y hoy en día hay empresas que tienen como mayor madurez, podríamos decir, en lo que es diseño UX y han adquirido una función más líquida y que atraviesa prácticamente a toda la organización. Este es otro ejemplito de que es IKEA, ¿no? Es como que pasó de ser solo una actividad, me refiero al diseño UX UI, o un departamento a una cultura de toda la organización, cuyo objetivo es brindar excelentes servicios y productos a los usuarios, eso, servicios y productos a los usuarios. Bueno, acá tenemos para cerrar, digamos, un ejemplo de lo que es un UX y un UI y el trabajo de mí. Bueno, espero que les haya sido útil esta información.